Vamos a iniciar el curso de ecuaciones diferenciales revisando algunas definiciones básicas y la terminología para las ecuaciones diferenciales. Antes de dar la definición, vamos a revisar para qué nos van a servir las ecuaciones diferenciales. Entonces, todos los fenómenos donde se presente una razón de cambio se pueden modelar a través de una ecuación diferencial. Por ejemplo, cuando cambia la temperatura de un cuerpo, ese es un fenómeno donde se presenta una razón de cambio. Está cambiando la temperatura respecto al tiempo. Y sobre ese cambio se va a dar una hipótesis o una suposición. Y con eso se va a hacer la construcción del modelo. Entonces, en este caso, nos está diciendo que tenemos el cambio de la temperatura de un cuerpo. Entonces, está cambiando la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo. Eso es una razón de cambio. Por eso usamos una derivada, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Aquí tenemos el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y se está suponiendo que ese cambio es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que le rodea. Por eso aquí aparece una resta entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio, que es T sub m. Como este cambio es proporcional a esta diferencia, por eso dentro de nuestra ecuación tiene que aparecer una constante K de proporcionalidad. Entonces, una ecuación diferencial sirve para modelar fenómenos donde hay razones de cambio. La mayoría de los cambios en los fenómenos se presentan con respecto al tiempo y esas razones de cambio se modelan con derivadas. Entonces, para eso van a servir las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos otra ecuación diferencial. Dice derivada de y respecto a x igual a 2x. Aquí tenemos una razón de cambio. Esta derivada es una razón de cambio. Y queremos ver cómo resolver una ecuación diferencial. Pero si analizamos la ecuación diferencial, observen lo que queremos. Queremos una función y que depende de x, de manera que al derivar esa función, con respecto a x, nos quede 2x. Entonces necesitamos, para resolver esta ecuación diferencial, encontrar una antiderivada. Es decir, necesitamos integrar para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, en algunas ecuaciones se va a ver de inmediato lo que hay que integrar, la función que se debe integrar, pero en otras se va a necesitar cambio de variable o transformaciones que permitan ver la integral que se tiene que resolver para obtener la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, por eso es importante repasar técnicas de integración, porque esencialmente hay que integrar para resolver una ecuación diferencial. Ahora sí, la definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que debe contener las derivadas de una o más funciones. Y estas funciones pueden tener una o más variables independientes. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial. Dice la segunda derivada de y con respecto a x es igual a x. Es una ecuación donde tenemos una derivada de segundo orden. Por eso es ecuación diferencial. Y solo hay que recordar que la variable dependiente está arriba y la independiente está en la parte de abajo, con esta notación. Porque después esta identificación de variables me va a servir para clasificar la ecuación y para saber cuántas funciones estoy buscando para resolver mi ecuación. En este segundo ejemplo, tenemos derivada de y respecto a x dentro de la ecuación. Por eso es ecuación diferencial. La independiente es x, la dependiente es y. En esta otra ecuación tenemos la parcial de y respecto a t, la parcial de x respecto a t y la parcial de y respecto a s. Es una ecuación donde hay derivadas parciales. Por eso es una ecuación diferencial. Si tiene derivadas, no importa si son totales o parciales,
es ecuación diferencial. Y aquí se ve que las independientes son t y s y que debo buscar dos funciones para resolver la ecuación, la x y la y. Y ambas dependen de t y de s. En el siguiente ejemplo tenemos y', que recuerden que significa la derivada de y respecto a x. Y tenemos y', que sería la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, como estas derivadas están dentro de una ecuación, esta es una ecuación diferencial. Y en el último ejemplo también tenemos la notación y', que significa derivada de y respecto a x. Como dentro de la ecuación hay una derivada de primer orden, esta es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial simplemente es una ecuación que contiene derivadas. Pueden ser derivadas totales o derivadas parciales. Y ahora lo que necesitamos es saber clasificar las ecuaciones diferenciales. Hay tres formas de clasificarlas. La primera forma es de acuerdo al tipo, o es ordinaria o es parcial. ¿Cómo identificamos si es ordinaria o es parcial? Todas las ordinarias tienen una sola variable independiente. Entonces observen el ejemplo. La única independiente es x, por eso es ordinaria. Y la función que debo de buscar para resolver la ecuación se llama y. En este segundo ejemplo, la única variable independiente es x. Y para resolver la ecuación hay que buscar la función y. Y dentro de la ecuación no solo aparece la primera derivada de y, también la segunda derivada. Pero hay una sola variable independiente, es la x. Por eso es ordinaria. En este ejemplo, la única variable independiente es la t. Por eso es ordinaria, una sola variable independiente. Sin embargo, para resolver la ecuación necesitamos una función x que depende de t y una función y que también depende de t. Entonces necesito buscar dos funciones para resolver mi ecuación, pero solo tienen una variable independiente. Por eso son ordinarias estas ecuaciones. Entonces no importa cuántas funciones se busquen para resolver la ecuación. Si la variable independiente de todas esas funciones solo es una ecuación diferencial ordinaria. En cambio, una ecuación diferencial parcial tiene funciones que dependen de dos o más variables independientes. Entonces, esta primera ecuación, que ya es parcial, tiene a x y tiene a y como independientes. Son dos, por eso es parcial. Y para resolverla buscamos una función u que depende de x y que depende de y. En este segundo ejemplo, las variables independientes son x y t. Por eso es ecuación diferencial parcial. Dos variables independientes, x y t. Y para resolver la ecuación hay que buscar una función que se llama u y que depende de x y de t. Finalmente, en este ejemplo, tenemos dos variables independientes, la x y la y. Sin embargo, para resolver la ecuación, ahora vamos a buscar dos funciones, una que se llama u y otra que se llama v. Y ambas dependen de x y y. Además, la notación ayuda a identificar el tipo. Si tengo derivadas parciales, es una ecuación diferencial parcial. Si tengo derivadas totales, es una ecuación diferencial ordinaria. Una variable independiente, por eso es total, derivadas totales, o derivadas parciales si tenemos dos o más variables independientes. El segundo tipo de clasificación es de acuerdo al orden y puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de orden 5, de orden n. El orden me lo da la derivada más alta que hay dentro de la ecuación. Entonces solamente hay que buscar cuál es la derivada más alta dentro de la ecuación y podemos dar el orden.
Si observamos la primera ecuación diferencial, la derivada más alta es esta, y', que es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, esta ecuación diferencial es de segundo orden o de orden 2. Además, es ordinaria porque solamente hay una variable independiente, la x. En el segundo ejemplo, tenemos una cuarta derivada parcial para v respecto a t y una segunda derivada parcial de m con respecto a n. Entonces, la derivada más alta es esta, es de orden 4 o de cuarto orden. Y como trabajamos con derivadas parciales, es una ecuación diferencial parcial y de cuarto orden. No hay que confundir el orden de la derivada con un exponente, cuidado ahí. En el último ejemplo, tenemos una derivada de segundo orden y una de primer orden, que aunque esté elevada al cubo, no debemos tomar el exponente. Es el orden de la derivada. Entonces, si este es de primero y este es de segundo, el orden de nuestra ecuación es de segundo orden. Entonces, hay que tener cuidado en no confundir exponente con orden de derivación. Y en este caso, como x es la única variable independiente, es de segundo orden y además es ordinaria. Entonces, solamente buscamos el orden de la derivada más alta y podemos clasificar nuestra ecuación. Finalmente, la última clasificación consiste en identificar si nuestra ecuación diferencial es lineal o no es lineal. Es lineal cuando tiene estas dos propiedades. Si no las tiene o nada más tiene una, sería no lineal. Tiene que cumplir con las dos. Es más fácil identificar cuando no tiene esas propiedades. Por ejemplo, en esta primera ecuación diferencial. Si observamos, la y está elevada al cuadrado. Y aquí dice la primera propiedad que la y, que es la variable dependiente generalmente, y todas sus derivadas deben tener exponente 1, deben ser de primer grado. Entonces, como esta está elevada al cuadrado, ya no es de primer grado, esta no puede ser lineal. Además, si recordamos lo anterior, es de orden 4 y es ordinaria, una sola variable independiente. Pero no es lineal por este cuadradito, todas de primer grado o con exponente 1. En esta segunda tampoco es lineal. Aunque aquí no lo diga de manera explícita, tener exponente 1, la y, que es la dependiente generalmente, y sus derivadas, también significa de manera implícita que no puede haber composición con otras funciones. La y no puede tener composición con cualquier otra función. Como dice seno aplicado a y, por eso es no lineal. Entonces no solo es exponente 1, sino además no debe haber composición entre la función o con sus derivadas. Por eso esta es no lineal. Además es de orden 2, la derivada más alta, y es ordinaria, una sola variable independiente. Finalmente, en el ejemplo 3, no solo hay que revisar que la y, que es la dependiente generalmente, y sus derivadas tengan exponente 1, sino que además hay que revisar los coeficientes. En los coeficientes solamente debe de estar la x. Aquí el coeficiente de la primera derivada tiene a y, por eso es no lineal. Todos los coeficientes solo deben tener a x. En cambio, las que son lineales cumplen con las dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades? Y y sus derivadas, exponente 1, y los coeficientes todos tienen a x nada más, o dependen de x nada más, ¿no? Entonces, para este primer ejemplo hay que multiplicar la ecuación diferencial por 1 sobre diferencial de x, para que aparezca de forma explícita la derivada. Y entonces ya se comprueba que es lineal. Esta se ve de manera inmediata y también esta. Cumplen con las dos propiedades. Exponente 1 para y y sus derivadas
y coeficientes dependientes